Cada segundo que pasa, el cerebro de tu hijo crea 1.000.000 de conexiones nuevas. Pero aquí hay una verdad que podría sorprenderte bastante. El material de construcción para ese cerebro no es el abecedario, tampoco son los números ni esas aplicaciones educativas caras en el iPad. Si alguna vez te sentiste culpable porque tu hijo prefiere jugar con cajas de cartón, respira profundo, porque este video es para ti. La ciencia dice que los niños inteligentes no se hacen con tarjetas de memorización, se hacen con 3 principios básicos que puedes empezar a usar hoy en tu sala. Vamos a empezar con el primer principio, y es más fácil de lo que crees. Paso 1. Practica el sirve y devuelve con tu pequeño. Imagina esta situación que seguro te ha pasado esta misma semana. Estás ocupada preparando la cena, agotada, y tu hijo llega corriendo. Te muestra un bloque de Lego o simplemente señala a un perro por la ventana. Nuestra reacción automática, porque estamos cansadas, suele ser: ahorita no, mi amor, ve a jugar. Pero investigadores de Harvard han descubierto algo fascinante llamado sirve y devuelve. Funciona exactamente como un partido de tenis entre tú y tu bebé. Él te lanza una pelota al balbucear, mirar o señalar algo. Todo lo que tienes que hacer es detenerte 3 segundos. Míralo a los ojos y devuélvele esa pelota imaginaria. Puedes sonreír o decir: «Wow, es un bloque rojo muy alto». Esta simple acción es lo que construye las carreteras en el cerebro de tu hijo. Si ignoramos estas señales constantemente, el cerebro elimina esas conexiones para ahorrar energía. Sé que esto suena abrumador. Nadie puede estar jugando al tenis mental todo el día. Y la buena noticia es que no tienes que hacerlo para ser una excelente mamá. Solo necesitas pequeños momentos de atención total al día, sin el celular en la mano. Esos pequeños instantes valen más que horas frente a un programa educativo. Paso 2. Elimina la palabra inteligente de tus halagos. Esto va a sonar muy raro, porque en nuestra cultura nos encanta decir esto. «¡Ay, qué niño tan inteligente!» o «Eres un genio, mi amor». Pero un estudio famosísimo de la Universidad de Stanford nos da una gran advertencia. Cuando le decimos a un niño que es inteligente por hacer algo rápido, hay un problema. Su cerebro entiende que la inteligencia es un rasgo fijo, como el color del cabello. El peligro de esto, cuando se enfrentan a un rompecabezas difícil y fallan, su lógica cambia. Piensan: si no puedo hacer esto, significa que ya no soy inteligente. Esto hace que los niños se rindan, lloren por frustración o teman intentar cosas nuevas. Puede ser riesgoso para su autoestima, pero puedes evitarlo con un pequeño cambio de palabras. En lugar de elogiar el resultado, comienza a elogiar el esfuerzo y el proceso. Cuando tu hijo te traiga un dibujo garabateado, no le digas que es un genio. Prueba a decir: «Me encanta cómo usaste el rojo. Vi que te concentraste muchísimo pintando». O cuando intente armar una torre y se caiga, anímalo diciendo: «¡Wow! Fuiste muy paciente intentándolo 3 veces. Vamos de nuevo». Esto le enseña a tu hijo que el fracaso no es el fin del mundo. Le enseña que equivocarse es solo una señal para probar una estrategia diferente. Tú no estás haciendo nada mal si antes le decías inteligente. Todos lo hemos hecho. Pero ahora tienes el poder de construir en él una mente invencible ante los retos. Ya sabes cómo conectar y construir confianza a través de las palabras que usas, pero cuando tú y tu hijo se sientan en la alfombra a jugar juntos, hay una pregunta que el 90% de los padres hacen por costumbre. Y esa pregunta está apagando directamente la curiosidad y la inteligencia de tu hijo. Te revelaré cuál es exactamente a continuación. Retomemos esa pregunta que casi todos los padres hacen sin darse cuenta. Estás jugando con tu hijo y le dices: «¿Qué color es este? ¿Cómo se dice en inglés?». Lo hacemos con todo el amor del mundo porque queremos que aprendan cosas nuevas. Pero la ciencia nos dice que cuando hacemos esto, nos convertimos en jueces o examinadores. Y en ese momento, la curiosidad natural y la iniciativa del niño se apagan de inmediato. Sienten la presión de ser evaluados y su cerebro no aprende bien bajo este tipo de estrés. Paso 3. Sé su compañero de juego, no su maestro ni su examinador. La próxima vez que se sienten en la alfombra, guarda silencio un momento y observa qué le interesa. Sigue su liderazgo. Si él agarra un carrito y hace brum brum, tú haz exactamente lo mismo. Puedes decirle: «Wow, ese auto va muy rápido. ¿Quiere parar en mi gasolinera?». Sé que esto parece demasiado simple, como si no estuvieras haciendo un trabajo educativo, pero jugar siguiendo su imaginación desarrolla mucho más el lenguaje
y el pensamiento crítico. Funciona infinitamente mejor que sentarlo a la fuerza a memorizar tarjetas aburridas. No necesitas planear lecciones perfectas. Solo necesitas estar presente, relajarte y divertirte con él. Y esto nos lleva a un gran problema moderno: las pantallas y los juguetes electrónicos ruidosos. Paso 4. Protege su tiempo de juego físico y usa piezas sueltas. Muchas aplicaciones prometen enseñar matemáticas y lectura a niños muy pequeños para hacerlos más inteligentes. Pero el problema real es que le roban a tu hijo un tiempo valiosísimo, tiempo que debería usar para tocar, armar, tirar cosas y descubrir cómo funciona el mundo físico. Cuando un niño ve una pantalla, su cerebro recibe ráfagas rápidas de dopamina. Al apagarla, el mundo real le parece demasiado lento y sin los efectos especiales. Ahí es cuando aparecen los berrinches de abstinencia, el mal humor y la falta de atención. Ahora, detente un segundo. Sé que la maternidad moderna es verdaderamente agotadora. Si usaste la tablet hoy para poder cocinar o bañarte en paz, no eres una mala madre. Todas necesitamos un respiro. No te sientas culpable por sobrevivir al día a día. El objetivo es simplemente no hacer de la pantalla la opción principal de juego todos los días. En su lugar, ofrécele juguetes pasivos, bloques de madera, cajas de cartón o simples vasos de plástico. Hay una regla de oro en la educación infantil que debes conocer para siempre. El juguete perfecto es aquel que no hace absolutamente nada hasta que tu hijo lo toca. Mientras más pasivo sea el juguete, más activo y ocupado estará el cerebro de tu hijo. Al armar y destruir una torre repetidamente, está aprendiendo física y resolviendo problemas reales. Estos juguetes sencillos son verdaderamente mágicos para el desarrollo de su inteligencia y creatividad. Pero seamos muy honestas. Unos bloques de madera no te van a salvar de una crisis emocional. No te ayudarán en nada cuando tu hijo se tira al piso a gritar en el supermercado. Cuando sus emociones explotan, el cerebro de tu pequeño necesita algo completamente diferente. Y la explicación médica de por qué hace esos berrinches va a cambiar tu vida hoy. Llegamos al tercer principio, que es la base absoluta de la inteligencia emocional. Paso 5. Crea pequeños rituales de conexión para los momentos más difíciles. Para un niño pequeño, el mundo es un lugar caótico y muy impredecible. Mantener rutinas fijas ahorra mucha energía en su cerebro y reduce su ansiedad. Pero la ciencia destaca la enorme diferencia entre una simple rutina y un ritual. Un ritual es como un salvavidas emocional para los momentos de separación o miedo. Por ejemplo, cuando lo dejas en la guardería y empieza a llorar desconsolado, no te escapes a escondidas por la puerta de atrás. Eso les genera más miedo. Mejor inventen juntos un saludo especial de despedida exclusivo para ustedes dos. Pueden ser 2 besos rápidos, chocar las manos y despedirse por la ventana 3 veces. Repetir esto le da a tu hijo una sensación de control sobre su miedo. Sé que te rompe el corazón verlo llorar, pero lo estás haciendo muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la rutina falla y ocurre una verdadera explosión emocional en público? Aquí viene el secreto médico más grande sobre por qué tu hijo hace berrinches. Cuando escuches esta verdad científica, te prometo que nunca más verás un berrinche igual. Paso 6. Usa la corregulación y presta tu calma antes de intentar corregirlo. Los expertos confirman que un berrinche no es una manipulación para hacerte enojar. Su cerebro está sobrecargado por la frustración y aún no tiene palabras para expresarlo. Biológicamente, los menores de 5 años no tienen desarrollado su lóbulo frontal, es decir, no tienen la capacidad física para poder calmarse a sí mismos. Por eso, necesitan obligatoriamente tomar prestada la calma de tu propio sistema nervioso. Si tu hijo grita desesperado y tú también le gritas para que se calle, solo estás echando un bote de gasolina directo al fuego de su pequeño cerebro. Si un niño sufre niveles de estrés gigantes y lo ignoramos por completo, esa emoción se convierte en estrés tóxico, que puede dañar sus conexiones neuronales. Pero respira tranquila, porque no todo el estrés es malo para tu bebé. Si llora porque un amiguito le quitó un juguete, en realidad es estrés positivo. Ese estrés saludable fortalece su cerebro, siempre y cuando tú estés ahí para apoyarlo. La próxima vez que se tire al piso del supermercado exigiendo un dulce, tu primer paso siempre debe ser respirar profundo para calmar tu propio corazón. Baja a su nivel visual y ponle nombre a lo que siente con voz suave. Dile, sé que estás muy enojado y triste porque no llevaremos estos dulces hoy. Validar su dolor es la forma más rápida de apagar esa alarma en su cerebro.
Y escúchame bien, no eres un robot, eres humana y a veces perderás la paciencia. Si un día le gritas porque estás agotada, el cerebro de tu hijo es resistente. Solo acércate después, abrázalo fuerte, pide perdón y vuelve a conectar con él. Llegamos al final. Y quiero que escuches esto con muchísima atención. Si alguna vez te sentiste culpable porque tu casa no parece un jardín de niños costoso, o porque simplemente no tienes la energía para enseñarle el abecedario todo el día, la ciencia acaba de confirmar que siempre tuviste la razón desde el principio. El desarrollo integral de tu hijo no nace de aplicaciones costosas ni de lecciones rígidas. Su inteligencia nace de esas pequeñas interacciones diarias y de tu forma de consolarlo. Tu presencia tranquila y constante es la herramienta educativa más poderosa que existe. ¿Ves lo maravilloso que es esto? No necesitas ser perfecta, solo necesitas estar presente. Hagamos un repaso rápido de los 3 grandes principios que descubrimos el día de hoy. Primero, el cerebro crece al responder sus señales en el juego de sirve y devuelve, y se hace más fuerte cuando elogias su gran esfuerzo, no su inteligencia innata. Segundo, tu pequeño aprende mucho más cuando eres su compañera de juegos en el piso, y cuando le ofreces cajas y bloques libres en lugar de pantallas brillantes. Y tercero, el secreto para evitar el estrés tóxico está en tus pequeñas rutinas diarias, y en prestarle tu propia calma cuando su cerebro explota en medio de un berrinche. El simple hecho de que estés aquí, viendo este video hasta este minuto, demuestra el inmenso amor que tienes por tu hijo y lo gran mamá que ya eres. Tú eres la razón principal por la que estos cambios increíbles van a suceder en tu hogar, porque buscas información, porque aprendes y porque quieres darle lo mejor a tu bebé. Y esa, amiga mía, es la definición exacta de ser una excelente madre. De estos 6 pequeños pasos diarios, ¿cuál vas a intentar aplicar mañana mismo? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Me encantará leer tu experiencia y platicar contigo. Si este video te quitó un gran peso de encima y te dio tranquilidad, envíalo por WhatsApp a otra mamá que esté cansada y necesite escuchar esto hoy. A veces, todas necesitamos que alguien nos abrace y nos diga que lo estamos haciendo bien. Suscríbete al canal para seguir descubriendo juntas cómo entender mejor la mente de nuestros pequeños. Gracias de corazón por estar aquí. Eres una supermamá. Nos vemos en el próximo video. Las sillas mecedoras y columpios automáticos son verdaderos salvavidas para tu espalda cansada. Pero la verdad es que, si dejas a tu bebé ahí más de 20 minutos, estás robándole sin querer la oportunidad de entrenar su propio cuerpo y músculos. Y ese es el camino más rápido hacia un retraso en gatear o darse la vuelta. Hoy hablaremos de esos errores comunes que cometemos sin darnos cuenta por agotamiento, y cómo pequeños cambios, sin gastar dinero, pueden transformar el desarrollo cerebral de tu bebé. Vamos directo al primer paso, que puedes aplicar hoy mismo en tu casa. Limita el uso de sillas mecedoras y asientos de apoyo a solo 20 minutos por vez. Te entiendo perfectamente. Cuando necesitas bañarte o cocinar, estas sillas son tu única salvación. Y quiero dejar algo muy claro. No eres una mala madre por usarlas en absoluto. Todos necesitamos un momento para tener las manos libres y respirar un poco en casa. Pero el problema empieza cuando dejamos al bebé ahí por 1 o 2 horas seguidas. A veces lo hacemos simplemente porque los vemos muy tranquilitos y no queremos molestarlos. ¿Sabías que un bebé moderno pasa en promedio de 5 a 6 horas diarias en estos asientos? Esa es una cantidad de tiempo enorme que le roba oportunidades para desarrollar sus movimientos. La ciencia detrás de esto es realmente muy fácil de entender y de visualizar hoy. Imagina que a ti te obligan a estar sentada en un sillón súper blando todo el día. Tus músculos se relajarían tanto que empezarías a sentirte débil y con la espalda encorvada. Para un bebé, estar en ese asiento limitante tiene exactamente el mismo efecto físico negativo. Su cuerpo es como una máquina nueva que necesita encenderse y hacer pruebas de movimiento. Cuando los sacamos de ahí y los ponemos libres en el piso, ocurre la verdadera magia. Tienen que esforzarse para levantar su pesada cabecita, mover las piernas y girar su torso. Y son exactamente esos movimientos difíciles los que crean la fuerza para gatear y caminar. Sé que la maternidad agota muchísimo, y no tienes que ser perfecta todos los días. Solo haz este pequeño cambio. Pon una alarma en tu celular por 20 minutos. Usa ese tiempo para bañarte tranquila, tomarte un café o preparar la comida sin culpas. Cuando suene tu alarma, saca a tu bebé de la silla y ponlo sobre una manta.
Déjalo en el piso de la sala para que estire sus brazos y sus piernitas. Ese simple acto de ponerlo en el suelo es el mejor regalo para su desarrollo. Le estás devolviendo la libertad que su cuerpo necesita para descubrir de qué es capaz. Y mamá, recuerda que hacer esto ya te convierte en alguien que se preocupa muchísimo.